¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos del arquetipo de Necros. En el video hablaremos de sus características, todas sus cartas, las más potentes y populares, ventajas, desventajas, cartas de complemento, costo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, este fue uno particularmente difícil de hacer debido a mi calidad de jugador, flexibilidad de las cartas y aspectos que mencionaré en el video. Así que existe una buena posibilidad de que la información esté incompleta o errónea de muchas formas. Por ende, si consideran que hay mucho de esto, por favor, déjenlo en los comentarios. Trataré de juntar toda la información posible en estos mismos y de ser necesario hacer las notas correspondientes o en el futuro complementar este mismo video. Habiendo dicho todo esto, vamos con el video. Hizo su debut en el set de Secret Forces en 2015. Es un arquetipo enfocado en la invocación de ritual. La mayoría de sus monstruos son de atributo de agua y sus tipos más populares son Spellcaster y Warrior. El estilo de juego del deck puede variar, puede ser de control o de beatdown, y por la forma en que maneja sus recursos acaba siendo una especie de toolbox, es decir, que dependiendo de la situación podrá cambiar su estilo de juego y gracias a la versatilidad de efectos que entregan los monstruos de ritual podremos adecuarnos a prácticamente cualquier situación. Primero vamos a revisar todas sus cartas. Lo primero es que todos sus efectos son hard ones per turn, salvo el que voy a mencionar en ese mismo momento. Primero tenemos a los monstruos que no son de ritual y todos estos están compartiendo el mismo efecto, que es que si son tributados por efecto de carta, cada uno va a tener una acción diferente. Para estos primero tenemos Ariel, Priestess of the Necros. Una vez por turno podemos revelar cualquier número de cartas Necros en nuestra mano. Incrementamos o reducimos el nivel de esta carta por el número de cartas reveladas hasta el final de este turno. Si esta carta es tributada por efecto de carta, podemos añadir un monstruo Necros desde nuestro deck a nuestra mano, excepto un monstruo de ritual. Luego tenemos a Dance, Princess of the Necros. Tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de una magia de ritual Necros. Monstruos Necros de ritual que controlamos no pueden ser seleccionados por efectos de cartas del oponente. Si esta carta es tributada por un efecto de carta, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Necros, excepto esta misma, y la añadimos a nuestra mano. Exa, Enforcer of the Necros. Si esta carta es tributada por efecto de carta, podemos añadir un monstruo Necros de ritual tipo dragón desde nuestro deck a nuestra mano. Si esta carta es removida, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Necros removidos excepto esta carta. Invocamos de manera especial ese monstruo. Solamente podemos usar un efecto de esta carta por turno y solamente una vez ese turno. Great Sorcerer of Necros. Si esta carta es tributada por un efecto de carta, podemos añadir un monstruo Necros Spellcaster de ritual desde nuestro deck a nuestra mano. Si esta carta es removida, podemos enviar un monstruo Necros desde nuestro deck a nuestro cementerio excepto este mismo. Solamente podemos usar un efecto de esta carta una vez por turno y solamente una vez ese turno. Shurit, Strategist of the Necros. Si invocamos por ritual exactamente un monstruo Necros de ritual con un efecto de carta que requiere el uso de monstruos, esta carta puede ser utilizada como todo el requerimiento. Si esta carta es tributada por efecto de carta, podemos añadir un monstruo de ritual Necros Warrior desde nuestro deck a nuestra mano. Luego tenemos dos monstruos de péndulo y estos comparten su efecto como escala, y es que no podemos invocar por péndulo monstruos excepto monstruos Necros o Zefra. Este efecto no puede ser negado. Para estos primero tenemos a Zefraxa, Flame Beast of the Necros, que su efecto es que mientras esta carta está en nuestra mano cementerio, si una o varias cartas Necros o Zefra boca arriba, excepto esta misma, son destruidas por batalla o por efecto de carta mientras está en nuestra zona de monstruo o péndulo, podemos invocar de manera especial esta carta. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. El otro es Zefra Saber, Swordmaster of the Necros. Podemos tributar esta carta desde nuestra mano o boca arriba desde nuestro lado del campo. Tributamos monstruos desde nuestra mano o campo. Luego invocamos por ritual un monstruo Necros de ritual desde nuestra mano cuyo nivel sea igual al total de los niveles de los monstruos tributados. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos a los monstruos de ritual y todos los monstruos de ritual de Necros comparten los siguientes efectos y restricciones. Podemos invocar por ritual esta carta con cualquier magia de ritual Necros, debe ser invocado por ritual y los de nivel 5 y superior tienen algunas restricciones para sus invocaciones individuales. Todos pueden ser descartados, esto es costo, y tendrán diferentes efectos y todos sus efectos también son hard ones per turn. Para cada uno de estos primero tenemos a Necros of Clausolas. Solamente podemos usar cada uno de estos efectos de esta carta una vez por turno. Podemos descartar esta carta, añadimos una magia o trampa Necros desde nuestro deck a nuestra mano. Como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de manera especial desde el extra deck. Hasta el final de este turno el ataque de ese blanco se vuelve de 0. Además, los efectos de ese blanco son negados. Luego Necros of Unicorn, podemos descartar esta carta. Luego seleccionamos una carta Necros en nuestro cementerio excepto esta misma y la añadimos a nuestra mano. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Niega los efectos de monstruos boca arriba en el campo que fueron invocados de manera especial desde el extra deck. Necros of Catastor debe ser invocado por ritual sin utilizar Necros of Catastor y no puede ser invocado de manera
manera especial de otra forma. Puedes descartar esta carta, luego selecciona un monstruo Necros en tu cementerio e invócalo de manera especial. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Al inicio del Damage Step, si un monstruo Necros que controlamos pelea con un monstruo boca arriba que fue invocado de manera especial desde el extra deck, destruimos ese monstruo. Este no es una vez por turno. Necros of Brionac debe ser invocado por ritual sin utilizar Necros of Brionac. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Podemos descartar esta carta. Añadimos un monstruo Necros desde nuestro deck a nuestra mano, excepto este mismo. El otro es que podemos seleccionar hasta dos monstruos boca arriba en el campo que fueron invocados de manera especial desde el extra deck y los revolvemos de vuelta al deck. Luego tenemos a Necros of Gungnir. Debe ser invocada por ritual sin utilizar un monstruo de nivel 7 y no puede ser invocada de forma especial de otra forma. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador podemos descartar esta carta, luego seleccionar un monstruo Necros que controlamos. No puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas este turno. Su otro efecto es que durante el turno de cualquier jugador podemos descartar una carta Necros, luego seleccionamos una carta en el campo y la destruimos. Luego tenemos a Necros of Valkyrius. Debe ser invocado por ritual sin utilizar ningún monstruo de nivel 8. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos remover una carta Necros desde nuestro cementerio y descartar esta carta. Negamos el ataque, luego terminamos la fase de batalla. Durante nuestra main phase podemos tributar hasta dos monstruos desde nuestra mano y o campo, y si lo hacemos, robamos el mismo número de cartas que tributamos. Luego tenemos a Necros of Trishula. Debe ser invocado por ritual sin utilizar un monstruo de nivel 9. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Cuando una carta o efecto es activado seleccionando uno o varios monstruos Necros que controlamos, esto es un efecto rápido, podemos descartar esta carta. Negamos la activación. Cuando esta carta es invocada por ritual, podemos remover exactamente 3 de las cartas de nuestro oponente. Una en mano, una en campo y una en cementerio. La carta en mano es aleatoria. Luego tenemos a Necros of Decisive Armor. Debe ser invocado por ritual sin utilizar monstruos de nivel 10 y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador podemos descartar esta carta. Luego seleccionamos un monstruo Necros que controlamos. Gana 1000 puntos de ataque y defensa hasta el final de este turno. Su otro efecto es que podemos seleccionar una carta boca abajo que nuestro oponente controla, la destruimos y si lo hacemos la removemos. Por último tenemos a Necros of Sofía. Debe ser invocado por ritual desde nuestra mano usando 3 monstruos que controlamos con tipos diferentes y no puede ser invocada de forma especial de otra forma. Durante la main phase 1 de cualquier jugador podemos descartar esta carta y una magia Necros. Tu oponente no puede invocar monstruos de forma especial desde el extra deck durante esta fase. Cuando esta carta es invocada por ritual podemos remover todas las otras cartas en el campo y los cementerios. No podemos invocar de manera normal, setear o invocar de manera especial otros monstruos el turno que activamos este efecto. Para las magias de ritual comparten los siguientes efectos. Esta carta puede ser usada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual Necros. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Si no controlamos monstruos podemos remover esta carta y un monstruo Necros desde nuestro cementerio. Añadimos una magia Necros desde nuestro deck a nuestra mano. Asimismo, cada una nos permitirá tributar monstruos en mano o campo para la invocación de ritual, pero cada uno nos permite hacerlo de otra parte del tablero. Primero tenemos Necrocycle, que tributamos monstruos desde nuestra mano o campo. Luego invocamos por ritual un monstruo de ritual Necros desde nuestra mano o cementerio cuyo nivel sea igual al total de los niveles de esos monstruos. Luego Necros Mirror, tributamos monstruos desde nuestra mano o campo y o removemos monstruos Necros desde nuestro cementerio. Luego invocamos por ritual un monstruo de ritual Necros desde nuestra mano cuyo nivel sea igual al total de los niveles de esos monstruos. Por último tenemos Necros Kaleidoscope, tributamos un monstruo desde nuestra mano o campo o enviamos un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio. Luego después de eso invocamos por ritual cualquier número de monstruos Necros cuyos niveles sean iguales al nivel del monstruo enviado. Hablando un poco más a fondo sobre las cartas más potentes y populares, empecemos con los monstruos que no son de ritual. Vamos a dejar de fuera las que han quedado obsoletas o son muy lentas, y esto es prácticamente todos los monstruos que no son de ritual. Los monstruos de péndulo en papel parecía una buena idea, una invocación masiva de los monstruos para que tuvieran protecciones y cuerpos para los Necros, pero en práctica es algo pésimo. A pesar de que cada uno de estos tiene un efecto que ayuda a su funcionamiento, como dar ventajas si son tributados por efecto, o brindar mayor protección o potencia a los monstruos Necros, la normal summon ha evolucionado al punto de que estos son obsoletos, e incluso cuando son usados como tributos, necesitamos tener previamente cartas para usarlos como tributo, así que no ayudan a la construcción, solo son cartas que nos ayudan a ganar de más cuando esto ya está asegurado. En su tiempo fueron cartas que se utilizaban muchas veces a uno por su versatilidad, pero debido a la velocidad del deck y el tiempo de estas mismas, ya no se pueden permitir usarlas. El único monstruo en main que aún se usa es Shuri, que nos permite usarlo como todo el requerimiento para una invocación de ritual, y que de ser utilizado como tributo por efecto, nos agrega un monstruo Necros de ritual desde el deck a la mano. Fuera de este, no utilizamos monstruos Necros que no sean de ritual. Sobre cuántas copias se usan de este mismo, las versiones volcadas a motores externos no la usan en absoluto, pero versiones más puras, y eso es algo que vamos a hablar mucho más a fondo en un momento, se utiliza entre 1 y 2 copias. Para los monstruos de ritual, Clausolas permite descartarlo para añadir una magia o trampa Necros del deck a la mano. Por el momento no tenemos trampas, pero si esto llega a cambiar, vamos a tener más blancos. Asimismo, como un efecto rápido, permite seleccionar un
un monstruo invocado de manera especial desde el extra deck para hacer que su ataque sea de 0 y negar sus efectos hasta el final del turno. Es el buscador de las magias de ritual. Su efecto es muy útil, pero está lejos de ser fundamental o el que queremos buscar en primer lugar. 2 es el número usual de este mismo. Se puede ver a una copia en los que están muy volcados otros motores o que son más interacción de otras cartas que de Necros. Unicorn es nuestra carta que queremos poner cuando vamos primero, funcionando como un skill drain para monstruos invocados de forma especial desde el extra deck, lo que idealmente castigará mucho al oponente. Incluso contra un campo amenazador de monstruos jefes, al ser un efecto continuo, uno que no activa, siempre y cuando lo podamos invocar de forma exitosa, niega todo desde el primer momento. Asimismo, permite descartarla para poder recuperar cualquier carta Necros en cementerio excepto esta misma, lo que en conjunto de Brionac, que es el buscador, la hace de las cartas más importantes. Su nivel es importante por las jugadas de Exceed rango 4 para el uso del extra deck y otros aspectos. Recientemente liberada 3 y se usa 3 por ser el monstruo que queremos poner en campo y porque su efecto no deja de ser útil. Luego tenemos a Brionac, que es nuestro rota. Nos permite descartarlo para poder agregar cualquier monstruo Necros menos este mismo. Su otro efecto nos permite regresar hasta 2 monstruos invocados de manera especial desde el extra deck de vuelta a este mismo, lo que lo vuelve una forma de hacerle jugadas importantes al oponente y que pierda muchos recursos. Se usa siempre a 3 por cualquiera de sus dos efectos. Valkyrius nos permite remover otra carta Necros en cementerio en conjunto de descartar este mismo para terminar la fase de batalla, lo que es fenomenal para poder ganar un turno o en caso de emergencia. Su otro efecto permite tributar hasta 2 monstruos, sea en mano o campo, para poder robar esa misma cantidad, y debido a las cartas del arquetipo o a los complementos que ya mencionaremos, esto nos podría dar mucha ventaja, deshacernos de cuerpos innecesarios o incluso preparar el cementerio de formas múltiples. Dependiendo de qué tanto crean que pueden usar estos efectos, usualmente se ve de 1 o 2 copias en los decks. Trishula está pensado como otro de los monstruos jefes, junto con Brionac y Unicorn. Este nos permite descartarlo cuando el oponente está seleccionando uno o varios monstruos Necros que controlamos, sean de ritual o no, y negamos la activación. Desafortunadamente no la destruye, pero los efectos que evitaremos usualmente son al invocarse o cartas tipo Hand Trap como Veiler o Impermanence, lo que le da un uso ofensivo y defensivo. Su otro efecto nos permite remover una carta en mano, campo y cementerio, lo que dependiendo de cómo lo invoquemos o a qué nos enfrentemos puede ser una forma de asegurarnos rápidamente la victoria. Vale la pena mencionar que este efecto no hace target, se utiliza 2 copias de forma usual. Es una carta que queremos ver puesto que es de las formas de ganar, pero en sí no aporta a la construcción de los campos y se puede buscar de múltiples formas, por ello la cantidad. Esos son los monstruos de ritual que deben de jugar de forma forzosa. Luego tenemos 2 que son opcionales dependiendo su estilo de juego. Gungnir y Decisive Armor son estas selecciones. Por la parte de Gungnir, al descartarla, permite seleccionar un monstruo Necros que controlamos y no puede ser destruido por batalla o efectos ese turno. En caso de estar en campo, nos permite descartar una carta Necros y destruir una carta en campo. Por la parte de Decisive Armor, nos permite descartarla para hacer que un monstruo Necros gane 1000 de ataque y defensa hasta el final del turno, haciéndolo el tipo honesto del arquetipo. Su otro efecto nos permite seleccionar cartas boca abajo para destruirlas y removerlas. Estas son las cartas de tipo Tech. Ninguna apoya la consistencia o la construcción de los campos. Si tienen algo que consideren que deben proteger, por ejemplo un Unicorn que fue negado por Impermanence, o se basan más en un estilo de control, Gungnir debe ser su opción. Si lo que les pesa es el ataque de los monstruos Necros y ese aumento de 1000 puntos de ataque hace la diferencia, Decisive Armor será su carta. No considero sus otros efectos puesto que es complicado cumplir sus requerimientos de invocación. Dependerá de su gusto y estilo de juego, pero si eligen una o ambas, no usen más de una. De nuevo, se buscan de múltiples formas y estas no ayudan a construir o empezar las jugadas. Catastor y Sofía son malos o con requerimientos muy específicos, lo que las hacen cartas casi malas, por ende no los cubriremos. Sobre las magias de ritual, las 3 nos permiten hacer la invocación de ritual, pero cada una tiene un agregado que las hacen diferentes y atractivas dependiendo de en qué momento del juego las estemos utilizando. Cycle nos permite invocar un monstruo de ritual desde cementerio, ayudando a que si el monstruo que necesitábamos lo usamos previamente su efecto de descarte, con esto lo podemos estar invocando. Esta era muy necesaria con Unicorn a una copia, pero con la lista más reciente ya no es tan complicado o podemos usar de otra forma estos recursos. De cualquier forma, es increíble poder traerlos del cementerio, sea porque usamos sus efectos para iniciar las jugadas o porque surgió que necesitábamos su efecto de descarte en algún punto. Mirror nos permite remover cuerpos Necros en cementerio, lo cual dependiendo del momento del juego puede que tengamos muchísimos recursos allí y no hay necesidad de utilizar recursos de más o que queremos usar otra vez un efecto específico como por ejemplo el de Shuri. En el peor de los casos sigue sirviendo como otra carta para ejecutar la invocación de ritual. Por último tenemos Kaleidoscope, que tiene 2 grandes virtudes. Una es que nos permite usar el extra deck para los tributos de los monstruos, lo que hace que no tengamos que gastar recursos en mano o campo y a veces cementerio. Y gracias a la evolución del juego hay cartas del extra deck que nos brindan ventaja cuando caen al cementerio, no importa la forma, así que obtendremos incluso ventaja de esto mismo. Lo otro es que nos permite invocar tantos monstruos como sea posible, así que una sola magia de ritual podría estarnos dando desde 1 a 3 monstruos de ritual con solamente un efecto. Asimismo, estas 3 cartas tienen el efecto de que cuando no tenemos monstruos podemos remover la magia y un monstruo Necros para poder buscarnos otra magia Necros, lo que hace que estas se puedan sustituir a sí mismas fácilmente. Los números usuales son 2 de cada uno. Cycle y Mirror pueden aparecer
parecer a una copia, pero dependerá mucho del jugador. De forma evidente, Kaleidoscope es la que tiene el mayor potencial y por ende su mayor uso, pero en general esto lo deben adecuar a su estilo de juego y también basado en la experiencia que les dé el deck. Pero ya que todas se buscan unas a otras y Clausolas puede buscar a cualquiera de estas, no será un problema ir por alguna específica. Para el plan de juego, el objetivo del deck es simple. Queremos utilizar efectos múltiples, sean magias o efectos de monstruos de ritual, para poder acomodar las manos. Gracias a que las búsquedas de las cartas Necros son tan abiertas y los efectos tan variados, será muy difícil que no podamos alcanzar un objetivo específico. Cuando vamos primero, lo ideal será dejar a Unicorn en campo. Este desactiva el extra deck, lo que implica muchos problemas para muchas estrategias. Clausolas suele también ser una buena opción considerando que puede bajar el ataque de un monstruo también del extra deck hasta 0. Yendo segundo, Unicorn puede ser el primer monstruo para desactivar efectos. De lo contrario, o pasado este punto, el uso de Brionac y Trishula será ideal para poder hacer las jugadas que dañen de forma significativa al oponente, dándonos las mejores formas de remoción, que es remover y regresar al extra deck. Como tal, el deck no tiene una jugada que quiera repetir una y otra vez. Dependiendo de su construcción, versión, motores y cartas de tech, puede que tengan combos muy específicos que les darán mucha ventaja, pero lo que comento para el video es en sus versiones más puras, y estas no tienen combos fijos. Mucho tiene que ver con el dominio del deck, la mano, el oponente, la estrategia, el side deck, si es el juego 1, 2 o 3, por ende es un deck muy flexible, y a pesar de mencionar las jugadas principales, es mucho lo que puede ofrecer y cambiar la misma estrategia. Para las ventajas, es un deck increíblemente consistente. Gracias a la evolución del soporte a rituales y en general el funcionamiento de este mismo deck, es muy difícil que no podamos ir por un objetivo específico, incluso contra negaciones. Podemos buscar, recuperar y generar recursos de formas que pocos decks pueden presumir de esto. Fuera de las restricciones de niveles exactos que piden las magias o monstruos necros, no tienen ninguna otra clase de restricción, lo que les ayuda a jugar en conjunto de otras cartas. Incluso, gracias a cómo han evolucionado las cartas de soporte a ritual, no es difícil usar cartas de otros arquetipos de ritual como Tech en este mismo, o usar una o varias cartas de este arquetipo fuera de esta misma estrategia. Los monstruos de ritual no solo tienen efectos que nos ayudarán a pelear contra diferentes estrategias cuando están en campo, sino que estas mismas nos ayudan a empezar jugadas y construir campos, lo que convierte a los monstruos de ritual en mano, que usualmente son ladrillos y cartas que no queremos ver hasta tener todo listo, en piezas esenciales y que ayudan al objetivo del deck. La versatilidad de efectos que entregan los monstruos de ritual necros es increíble. Podemos destruir cartas en campo, remover en mano, campo y cementerio, regresar monstruos invocados de forma especial desde el extra deck de vuelta a este mismo, negar efectos de estos mismos monstruos, negar ataques. Son muchas las tareas que puede cumplir el arquetipo y le ayudan a que se pueden enfrentar a cualquier tipo de deck. No usan su normal summon, o al menos no dependen de esta misma, lo que abre la posibilidad de usar esta en una jugada de poder o carta tech que nos ayude muchísimo. Para algunas versiones no son dependientes del extra deck, lo que ayuda a rellenarlo con otras cartas y con esto ganar ventaja o formas de jugar. Esto es un tanto peculiar y lo mencionaremos más a fondo en un momento, pero vale la pena mencionarlo. El deck es muy bueno para romper campos, su consistencia y versatilidad lo hacen ideal para esta tarea. El deck puede jugar fácilmente yendo primero o segundo, va a depender del deck del oponente las cartas que queramos buscar o usar idealmente, pero esto ya es algo fenomenal. El deck resiste jugar contra hand traps o interrupciones, gracias a que puede buscar y recuperar sus recursos de formas múltiples, y que mucho del soporte a rituales son cartas que hacen 1+1, será sencillo jugar contra estas mismas. Todas sus cartas tienen múltiples propósitos, sea su objetivo principal, que en general es buscar o invocar, o que permitan tener interacciones secundarias como incrementar consistencia, protección y muchas más. La mayoría de los efectos necros son buenos, cartas tipo rota, recuperar piezas específicas, hacernos 1+1 con varios efectos. Esto ayuda a que un jugador no experimentado use sus interacciones de forma prematura contra estos mismos, y aun cuando no nos permitió tener alguno de estos efectos, tenemos tantas formas de alcanzar los objetivos que será difícil no lograrlo. Unicorn es un skill drain del arquetipo, este se busca, está a 3 copias, y si bien solamente es para el extra deck, es una gran particularidad del juego la dependencia al extra deck, haciéndolo una carta que no importa qué suceda, siempre será relevante. Quizás por formatos no brille mucho, pero en otros será algo muy necesario. Es una win con en solitario. Dudé en poner esto como una ventaja, pero cuando logran adecuar o construir una lista que se adapte al 100% a su estilo de juego, se vuelve una estrategia mucho más potente. Hay muchos factores que le hacen una estrategia mucho más complicada que un deck de ritual genérico o un deck cualquiera, pero alcanzado ese punto se vuelve muy potente. Para las desventajas depende mucho de poder buscar. Si hay algún efecto o carta que no nos permita hacer esto, como Drolan Lockbird, Thunder King Ryo, Thunder Dragon Colossus en su tiempo, el deck simplemente no funciona. Contra estrategias que no dependen del uso del extra deck, deja mucho que desear. Muchos de los efectos atractivos como Clausolas o Unicorn son inútiles y solamente son cuerpos adicionales en el campo. God by the Grave es una carta letal contra este arquetipo, y debido a que querríamos unos cuantos monstruos necros de ritual en cementerio, aún así son blancos para poder utilizarse con esta misma y que las jugadas se puedan castigar de forma posterior. No tienen forma de jugar en el turno del oponente. Hay algunos específicos como Trishula que previene target, Unicorn que es un Floodgate, Gungnir o Decisive Armor que salvarán usualmente
visualmente a nuestros monstruos, pero como tal no lo estamos interrumpiendo, lo que lo hace vulnerable, muy estático. Es prácticamente presentar un campo al oponente y ver si lo puede romper o puede jugar sobre este mismo. Quema sus recursos muy rápido. Esto se debe a dos factores. Uno, la mecánica de ritual como tal, como ya mencionaremos un poco más a fondo. Y dos, gracias a que muchas cartas buscan a otras para poder buscar más o recuperar otras, hace que quememos recursos muy rápido. Y aun cuando los campos son consistentes y en cementerio aún podemos usar y recuperar muchas cartas, hará que los juegos largos nos cuesten mucho trabajo o que debamos usar cartas para recuperar recursos ajenas al arquetipo. Monstruos de ataque alto y o con inmunidades considerables le cuestan mucho trabajo al deck. De forma regular, Bulk es el monstruo más fuerte con 2900 puntos de ataque, y si aparece algo que no sea afectado por Brionac o Trishula, entonces no tenemos formas de deshacernos de este mismo. Decisive Armor ayuda a esto, pero hace que un monstruo de 4000 de ataque sea imposible de vencer. El deck no tiene muchos puntos donde sea amenazador o estos son muy obvios, lo que hace simple castigarlo o saber qué efectos negar. A pesar de lo impresionante que es la ventaja que puede generar, la velocidad y consistencia, si podemos negar los efectos de Trishula o Brionac, lo único que hace el deck es ser muy vistoso, pero no es peligroso. Aun cuando el deck es increíble para romper campos, esto es cuando los campos son estáticos o solo peleamos de forma directa contra una negación o efecto similar, porque contra campos de 4 negaciones, efectos tipo Floodgate o algo que se le parezca, no va a poder jugar. Sin efectos de monstruos, el deck no hace nada, la mitad de nuestras cartas no sirven, y en menor medida, si no podemos activar efectos en campo, tampoco podremos jugar. Podemos estar buscando, invocando, pero no poner nada de consideración, simplemente estamos invocando monstruos. Siguiendo con el punto anterior, cualquier jugador con un pequeño conocimiento del deck o de la mecánica puede enfocarse a negar los efectos de los rituales de Necros o las magias de ritual y el deck no va a hacer nada, siempre y cuando no pasen las invocaciones por ritual o tengamos algo simple como negar el efecto de Trishula o Brionac, el deck se acaba volviendo muchos monstruos de vainilla en el campo. Es peculiar su dependencia al cementerio, no es un deck que lo necesite con desesperación, pero debido a la forma en que gasta sus recursos, queremos poder generarlo y usarlo, de otra forma se siente muy débil y no podremos volver al juego. Ya que fue popular en un lapso de tiempo, hay una cantidad considerable de jugadores que saben jugar contra este mismo. No permitir agregar o que no permitamos que lo haga después con cartas como Thunder King Rayo o Drolan Logbird u otro ejemplo como Trishula que su amenaza desaparece cuando no tenemos mano, son pequeños detalles que afectan mucho a cómo funciona el deck y hay muchos jugadores que están conscientes de esto mismo. Es un deck difícil, no es algo complicado a nivel de péndulo en versiones optimizadas o un DDD, pero no es un deck del cual puedan obtener el dominio en un día. Hay muchísimos aspectos que tienen que pulir en el deck para poder usarlo a su máximo poder y adecuar la construcción a su estilo de juego, lo que puede ser desesperanzador para muchos jugadores al tomar las primeras horas este deck. Vamos a hablar sobre cartas y motores para usar en conjunto de este arquetipo. El primer motor es el de los Incantation. Esto no es ninguna sorpresa, es por mucho el mejor motor que ha sido lanzado como complemento para las invocaciones de ritual. Este hace mucho por el deck, nos da cuerpos, niveles específicos, nos permite buscar o recuperar, ayuda a extender, le da formas de utilizar mejor su normal summon. Es un motor tremendo por una buena razón. Sobre este mismo ya tengo un video en el cual explico el funcionamiento a fondo del mismo, por si no saben bien cómo empezar o cuáles son las cartas a utilizar. Luego tenemos a los Drachma. Este es un arquetipo que se ha usado como motor de forma reciente y que hará su debut en el Rise of the Duelist, y que es tan flexible que lo hemos visto en muchos decks, Necros siendo uno de los más atractivos. Este nos permite tener mayor consistencia, potencia, cuerpos adicionales en campo, negaciones, meternos con el extra deck del oponente, y ya que no dependemos de nuestro extra deck en muchas ocasiones, lo hace algo ideal de usar para este mismo. Si quieren más detalles, ya tengo un video dedicado a Drachma y allí hay una muy buena demostración sobre lo que se puede alcanzar con Necros. Por último, y este no sé si llamarlo como un motor o simplemente un conjunto de cartas, pero es la ventaja degenerada que nos permite obtener el uso de las cartas de Deathbot con Halqifibrax. Ahora, esto es muy flexible, cada paso que avanzamos en este combo nos permite tomar rutas diferentes y estaré mostrando una pequeña interacción de cómo podemos usar este mismo a nuestro favor. Debo decir rápidamente que este, aun cuando es muy potente, tiene un riesgo enorme de que sea golpeado en múltiples listas. Usa muchas cartas tipo Garnet y otros aspectos negativos de interacciones o de jugadas tan degeneradas, por lo que podría ser una muy buena opción actual, pero muy seguramente en algún punto dejará de funcionar. Quizás no de forma definitiva, pero sí en bruto. También vale la pena mencionar que este motor en conjunto de las cartas de Drachma se hace incluso muy superior. Para las cartas en solitario, primero tengo el uso de Cyber Angel Benten. Este lo podemos buscar de múltiples formas, coincide con los niveles de Brionac y de ser tributada nos permite buscarnos un monstruo Fairy de luz que coincide con las características de Manju o de Vanity's Ruler, que ya vamos a mencionar. Luego tengo unas cartas orientadas a la Normal Summon. Vale la pena recordar que el deck no depende de esta misma, así que la podemos utilizar orientada a diferentes propósitos. Primero tenemos a Manju. Este nos da consistencia, nos busca una magia o monstruo de ritual, pueden usar los complementos como Senju o Sonic Birth, pero este es muy superior. Luego tenemos Diviner of the Heralds, que por ahora es una carta exclusiva de OCG, pero que tiene una interacción interesante. Permite tirar un monstruo Fairy del deck o extra deck al cementerio. Con esto podemos estar tirando Herald of the Arc Light y generarnos una
búsqueda. Tenemos también el uso de Denko Seca para poder enfrentar estrategias de control y nos permitiría destrozar el campo por completo, o el uso de Lava Golem o Sphere Mode para poder romper campos, un elemento que le cuesta mucho trabajo al deck. Para monstruos de tributo, gracias a los cuerpos que nos ponen los Incantation, podemos utilizar a Vanity's Ruler o Saborg de Mega Monarch. El primero se puede buscar con el efecto de Cyber Angel Venten, así que no hay por qué utilizar múltiples copias. Por la parte de Saborg, de poder invocarlo por tributo, tributando un monstruo de atributo de luz, la ventaja que nos genera es increíble. Una pequeña demostración de esto está en el video de los Incantation. Puede hacernos hasta un +6, +7, dependiendo de qué cartas usamos de complemento, el campo del oponente y muchos otros factores. De la misma forma, Cristia se puede buscar por Venten y se puede invocar por tributo, pero hay listas que utilizan de forma peculiar sus recursos. Herald of Darklight es un monstruo Fairy y hay algunos monstruos genéricos que también podemos utilizar para poder poner los 4 monstruos Fairy necesarios en cementerio para este mismo y que se puede invocar de forma especial. Es una jugada un tanto más específica, pero también es popular. Y por último, cualquier monstruo de ritual que consideren que pueda hacer algo por la estrategia. Gracias a que los necros no tienen restricciones, que Incantation Inception puede invocar cualquier monstruo de ritual y mucho del deck busca simplemente cartas de ritual genéricas, podemos utilizar muchas de estas a nuestro favor. Solamente mencionando algunas, tenemos a Soravis, que nos da protección a selección y a diferencia de Trishula, no debe ser solamente a monstruos de necros. Chaos Max es un monstruo con una inmunidad increíble, hay muchos decks que por esto y por su ataque se pueden ver en severas dificultades. Los monstruos Shinobird tienen efectos tremendos para poder limpiar campos, no hacen target y si bien los estaríamos perdiendo al final del turno, el objetivo de esto es limpiar, cosa que Necros puede hacer pero que la ayuda no le hace daño. El Odd Ice Gravity le pone mucha presión al oponente, siendo una especie de Flare Metal, y puede regresarle sus cartas de magia y trampa a la mano, que incluso con Floodgates o cartas diversas de poder no se puede contestar esto mismo, pero prácticamente pueden utilizar cualquier carta. Están los Megalith, Herald of Perfection, prácticamente pueden utilizar cualquier tipo de carta. Para las cartas de magia primero tengo Cult by the Grave, porque esta nos puede ayudar a jugar contra interrupciones, Dark Ruler No More, porque uno de los aspectos que más le pesan al deck son los campos establecidos, así que esto nos ayudaría a simplificar las tareas. Extra Foolish Burial para enviar algo del extra deck al cementerio. No es algo muy común, puesto que hay muchas mejores cartas, pero en un apuro puede ser una forma de jugar o complementar jugadas. Pot of Avarice, porque mucho de lo que vamos a consumir como recursos son monstruos, así que este nos ayudaría a recuperar y acelerar en el proceso. Pot of Extravagance nos da mucha ventaja y el extra deck no lo necesitaremos como tal, o al menos no para muchas versiones. Preparation of Right nos busca los monstruos de ritual de nivel 7 o inferior, así que podemos buscar cualquier cosa de Clausolas hasta Gungnir, incluso monstruos que no sean necros. No es una vez por turno e incluso nos podría recuperar magias de ritual en cementerio. Por último tengo el uso de Rota, porque nos permite buscar a Shurit o a Clausolas, pero si están utilizando alguna clase de complemento Warrior de nivel 4 o inferior, esta también la puede buscar. Para las trampas tengo el uso de Evenly Match y es por la misma lógica de Dark Ruler No More y porque con un campo mermado habrá pocas formas que los necros no puedan resolver esta misma situación, y el uso de White Howling, que es una carta muy orientada a formatos, pero contra estrategias que esta misma pueda resolver es prácticamente ganar el juego. Antes de mencionar el extra deck, quisiera hacer una nota de este mismo. Lo primero es que al ser un deck de ritual no dependería idealmente del extra deck, por ello podríamos permitirnos el uso de por ejemplo blancos para superpolimerización o simplemente usar el máximo de copias de algunas para poder utilizar Pot of Extravagance, pero dependiendo de su construcción podríamos depender de algunas cartas de este mismo, así que mencionaremos estas pensando que no usen Extravagance. Lo primero y más importante debido al uso de Kaleidoscope es que necesitamos monstruos que cubran el nivel o suma de niveles de los monstruos necros que queremos invocar con esta misma. Ya que Kaleidoscope puede hacer una invocación de ritual de incluso 3 monstruos, debemos poder aprovechar esto mismo al máximo. Lo usual es solo invocar 1 o 2 monstruos, pero los niveles de los monstruos del extra deck son algo muy importante. Por ejemplo, Star Eater es un monstruo de nivel 11, Inferno y Tierra es de nivel 11, Shooting Quasar Dragon es de nivel 12. Los niveles 11 y 12 son usualmente las sumas de niveles, por ejemplo 3 y 8 o 4 y 8, lo que nos permitiría estar invocando a Cláusulas con Valk o a Unicorn con Valk. Pero si ustedes gustan de utilizar alguna combinación específica, deben tener esto en cuenta y pensar en un blanco de extra deck para esto mismo. Consideren las variaciones, sus planes de juego, y esto es lo que tendrían que estar buscando. Sumado a esto, también consideren que pueden sacar provecho de lo que están enviando al cementerio, por ende el uso de la Elder Entity y del Herald of the Arclight. Pero hay muchas opciones disponibles y por ende hay que poner atención a lo que va apareciendo respecto al extra deck, pero también esto es uno de los elementos más importantes del uso del extra deck. Todo esto sumado hace que necesitemos blancos para poder invocar múltiples monstruos, que podamos tener ventaja y muchas otras más. Por ende, las mismas notas que había hecho sobre el extra deck previamente. Para monstruos de Link tenemos el uso de Nephthys de Sacred Flame. Es un Link 3 que se hace con al menos 2 monstruos y dependiendo de cuántos monstruos de ritual usen tendrá ciertas inmunidades. Hay decks que por estas inmunidades no le pueden pasar encima y que vale la pena echarle un vistazo. Mr. Boy es una elección extraña, pero considerando su construcción, por ejemplo, que la orienten a hacer un Turbo Cristia, enviar monstruos al cementerio será algo que necesitemos y una forma simple de hacerlo es con esta carta, o simplemente monstruos genéricos.
específicos, como monstruos Nightmare o los que consideren que podrían llegar a utilizar. Por la temática, los links no son muy populares, pero los mencionaremos de cualquier forma. Para los sincro tengo el uso de Herald of the Arclight, porque con Kaleidoscope hagamos Unicorn y en el proceso tenemos una búsqueda. También algunas versiones utilizan a Tatsunoko simplemente por el pago de clausolas. Asimismo, hay muchas que utilizan al Cyframe Lord Omega, ya por sus niveles para Kaleidoscope o por el combo de Saborg puede ayudarnos a recuperar recursos. Para las fusiones solamente utilizamos a la Elder Entity. Es la misma lógica que muchas cartas, sea por pago de Kaleidoscope o por el combo de Saborg, nos permitirá destruir cartas del oponente. Para monstruos de Xyz tienen que ser monstruos de rango 4, debido a los monstruos de main populares como por ejemplo Manju, y que Unicorn es un monstruo que muchas veces podríamos acabar sacrificando o porque ya podríamos poner una segunda copia. Para monstruos de estos tenemos Abyss Dweller, que nos permite desactivar el cementerio del oponente y le ayuda mucho el atributo del arquetipo haciéndolo mucho más fuerte. Gagaga Cowboy es sorprendentemente útil debido al daño que ponen y usualmente que se quedan a muy poco de poder acabar los juegos. Daigusto Emerald para poder recuperar recursos, cosa indispensable para el deck. Totally Awesome con el uso de Saborg para poder recuperar un monstruo Water en cementerio, idealmente un monstruo Necros, y Tornado Dragon para poder tener versatilidad y opciones contra estrategias de control. Estas son en general las opciones que encontré, pero con lo flexible que es pueden utilizar muchas más cartas. Para el costo y las rarezas, primero Necros, al ser un deck considerado de tier 0 en su lanzamiento, sumado a que muchas cartas tuvieron un short print increíble y que no ayudó a su causa el hecho de que fueran lanzados en un constructor de decks, entonces muchas de estas cartas han sido siempre caras. Por un tiempo, cuando estuvieron muy golpeados, cayeron de popularidad de muchos jugadores, pero como sucede con cualquier deck dominante, es solamente cuestión de tiempo para que sea liberado poco a poco y recuperen su valor. No obstante, las cartas más importantes y populares del arquetipo recibieron una reimpresión en el Duel Overload, que hizo que este se volviera un deck muy accesible. Por la parte de Sofía y Gungnir existen en Ultimate, teniendo un valor de $20 por la parte de Gungnir y de 15 de Sofía. Estas sin embargo no son muy utilizadas. Gungnir llega a aparecer en alguna lista, pero tampoco es la carta más popular. Tienen 3 mats por nuestra parte de TCG, uno de juez de 2015 con la imagen de Gungnir y Dance, otro del nacional del mismo año con Trishula y Brionac, y otro también de juez de 2015 con Unicorn en este mismo. Debido al tiempo de existencia de estos mismos, dificultad para obtenerlos y popularidad del arquetipo, son artículos bastante buscados y de un precio muy alto. Si quieren obtener este deck en su mínima rareza y con los números mencionados en el video, debería de poderles costar algo alrededor de $70. Si lo quieren obtener en su máxima rareza, casi todo en secreto, está superando fácilmente los $200, más considerando que fue liberado recientemente de la lista y que la sombra de los Drachma promete que lo harán un arquetipo importante. Quizás no sea el rostro del siguiente meta, pero esto ayuda mucho a su precio. Como siempre, esto es considerando los precios de muchas tiendas en línea, pero fácilmente pueden buscar y encontrarlo a mejor precio. Solo si tengan en consideración lo populares y buscadas que son estas mismas, así como el salto de precio cuando se está buscando de la mínima rareza a la máxima. Es un deck muy difícil de poder dominar y construir. Quizás no sea difícil por la parte de aprender los efectos o los objetivos que pueda alcanzar el deck, pero son muchísimos los factores que debemos considerar para poder tener una lista potente. Voy a mencionar algunos de estos mismos para que si no están familiarizados puedan entender la profundidad de este mismo. Primero que nada tenemos las cartas de main. Ahora, una lista Necros en su concepto es algo simple. Son unas 20 cartas de Necros, 10 cartas para motor, 10 cartas de poder que nos puedan ayudar a construir o romper campos. Eso no es mucho problema, pero ya desde aquí empiezan a entrar unos elementos como por ejemplo el formato. Si está volcado al uso de por ejemplo monstruos de main deck y no hay algo dominante que pueda utilizar el extra deck, entonces cuántos clausolas y unicorns siguen siendo esenciales o cuántas copias van a acabar utilizando. ¿Cuáles son las cartas que utilizarán para su normal summon? ¿Querrán utilizar algo seguro como Manju o irán por algo más explosivo y más potente como Saborg, Vanity's Ruler o algo parecido? ¿Cuáles son las cartas de ritual ajenas al arquetipo que utilizarán? Lo que están buscando es que quieren bloquear que el oponente pueda jugar, quieren ser más agresivos, quieren ayudar a la construcción de los campos, quieren consistencia, y basado en todo esto, ¿cuáles son las cartas que van a utilizar? ¿Qué motor o motores van a utilizar en conjunto? ¿Va a ser una versión pura? ¿Van a utilizar a los Incantation, los Drachma, los Deathbot orientado a la invocación de Falky Firebrax, o van a utilizar 2, 3 o prácticamente todos los motores? ¿Qué cartas del extra deck van a utilizar? Si usan Drachma o se basan mucho en Kaleidoscope, ¿cuáles serán estos mismos blancos? ¿Cuáles son los de nivel alto que usarán para invocaciones múltiples con Kaleidoscope? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Estos tienen efectos en cementerio? ¿Pueden llegar a invocarlos por alguna razón? ¿Qué nos darían? O si por ejemplo el uso de Pot of Extravagance acabaría siendo mucho más potente. ¿Cuántas magias de ritual? ¿Cuáles y por qué? Todas en principio hacen lo mismo, pero quizás dependemos mucho del cementerio o queremos sacar el máximo provecho del extra deck. Quizás el formato no nos permite utilizar el extra deck o el cementerio o algo que se le parezca y por ende tenemos que estar cambiando la lista. Tenemos que intentar también arreglar las deficiencias de la mano del side deck o del main deck, por qué y cómo lo vamos a estar alcanzando. Son muchísimos conceptos que en papel o solamente dichos así quizás sean simples o se pueden resolver fácilmente, pero el formato, el jugador que sean, su presupuesto, su side deck, su estilo de juego, su plan, su construcción, sus techs, sus ratios, su elección del extra deck, hay
tantos factores que deben de pulir de este deck que es uno muy complejo de poder perfeccionar. Por ende, las listas necros o los jugadores muchas veces no tienen el máximo poder o el entendimiento de este mismo. Sí, cualquier jugador podrá utilizar este deck e ir por Unicorn o Trishula si es que va primero o segundo de forma consistente, pero la práctica y una construcción a su medida es algo muy difícil de alcanzar. Por eso este deck es más complicado que los usuales, porque debe estar construido a su medida, no solamente como un producto de encontrar una lista y cambiar una o dos cartas, porque de hacerlo pierden mucha potencia o se pierden mucho del verdadero poder que puede llegar a entregar este mismo. Como notas y comentarios finales, me quise enfocar más en el video al concepto de Necros puro, o al menos las versiones de Necros que sabemos que van a perdurar. Hoy en día circulan muchísimas listas de Necros, pero sus jugadas principales involucran el uso de Halqifibrax, Auroradon, las cartas Dexbot 3 y 1 y una cantidad muy considerable de cartas o monstruos que, si bien ayudan a los objetivos del deck, en cuanto veamos golpes estas cartas de poder serán versiones obsoletas. Por ende no les dediqué el tiempo o la importancia que podrían tener, puesto que esta ventaja, si bien la aprovechan muy bien los Necros, prácticamente cualquier deck la puede usar y aprovechar, solamente hay que cambiar algunos blancos de main y de extra deck. Hasta la aparición de este arquetipo era por mucho la peor mecánica del juego, y tiene mucho sentido. La idea de invocar por ritual involucra un monstruo de ritual, una magia de ritual y un tributo, lo que idealmente sería 3 cartas para solamente invocar uno, haciéndonos un -2, pero usualmente los monstruos de nivel considerable tienen más poder, así que esto se podría incrementar fácilmente a un -3, y los monstruos que nos entrega no son nada del otro mundo. Todavía considero que es la peor mecánica del juego, pero mucho soporte lanzado en los últimos años ha ayudado a mitigar esto un poco. Necros vino a cambiar mucho de lo que conocíamos en el juego, específicamente hablando de los decks de ritual. Las características que mencionamos previamente, los Necros cambiaron muchísimo de esto. Tanto los monstruos como las magias de ritual nos daban una especie de ventaja. Los monstruos daban protección, o de usarlos como tributos nos generaban ventaja. Todo esto se creó y orientó para poder compensar el diseño de la mecánica de ritual, pero no quita lo sorpresivo que fue para su tiempo. Para su momento de lanzamiento fue un deck increíblemente potente. Nunca habíamos visto semejante velocidad, consistencia y poder. Para su tiempo fue por mucho el deck más dominante que hubiéramos experimentado. No se pudo coronar como se debía gracias a la presencia del Burning Abyss en TCG, pero no le quita el recorrido que tuvo. Incluso por una muy buena razón es que muchas cartas genéricas como Preparation of Right o la mayoría de monstruos de ritual de este arquetipo estuvieron en la lista por tanto tiempo. El que tengamos el arquetipo a máximo poder hoy en día y que incluso con cartas de soporte increíble en la estrategia no haga nada, demuestra la evolución del juego. Cosas que hace 5 años se consideraban rotas o invencibles no pueden con el meta hoy en día, o incluso siendo más flexibles y generosos, cualquier deck competente que tenemos hoy les puede hacer frente sin muchos problemas. Necros fue nuestro primer vistazo a lo que empezaría a ser una costumbre para la mecánica de ritual, que las cartas deben tener efectos muy potentes o estas mismas deben poder ayudarnos a construir los campos, y Necros mostró todo esto, cuando las anteriores cartas de ritual solamente eran cartas tipo Garnet en la ausencia de su complemento. Estas nos permitían descartarlas para poder ir por las piezas faltantes, y desde ese momento se han lanzado muchas cartas de ritual que ayudan a esto mismo, muchos +1, motores para poner cuerpos, han mejorado mucho en este aspecto. Es por mucho la estrategia de ritual más popular y potente que hemos tenido y que seguramente tendremos en un buen tiempo. Su recorrido competitivo breve pero sólido lo hicieron muy popular, tanto que incluso hoy en día sigue siendo un contendiente para los torneos, no para llevarse estos mismos, pero sí los vemos de manera continua en la burbuja, y que si quieren asistir a un torneo importante, sería muy bueno que sepan cómo enfrentarse a este mismo. Este es un arquetipo muy entretenido, no solamente tiene toda la versatilidad y flexibilidad de construcción a su favor, sino que la falta de combos establecidos hacen que los juegos sean muy diferentes. Obviamente pueden orientarlo a Unicorn o Trishula Turbo, pero lo que les ofrece es algo no menos que increíble, y gracias a la problemática que es la invocación de ritual, y debido a que el soporte en general es genérico, sabemos que no dejarán de lanzar cartas que le puedan dar un elemento nuevo cada determinado tiempo. Este es otro de esos decks que, si tienen la posibilidad, sería muy bueno que se hicieran de la base de este mismo. Tiene efectos que no importa qué, van a ser útiles, como poder remover cartas en mano, campo y cementerio de la mano de Trishula, o poder desactivar el extra deck de la mano de Unicorn. Han pasado 5 años desde su lanzamiento y sigue siendo por mucho el mejor deck de ritual que ha existido. Es el más potente y es por una muy buena razón, y si obtienen este mismo, incluso solamente como una base, será un deck que va a envejecer muy bien. Un arquetipo de ritual que sea mejor que este tiene que entregar algo increíble para poder sobrepasar este mismo. Cada carta tendría que tener unos 3 efectos o tener tanta ventaja que va a dejar obsoleto este deck, lo cual acabaría siendo algo increíble siquiera de ver. Historia, resultados competitivos, precio, posibilidad de colección de las cartas, el hecho de que sea tan querido, la promesa de soporte ritual genérico en el futuro, flexibilidad de construcción. Hay tantos aspectos que ofrece este deck que es uno que tienen que probar. Si no es para decidir que deben conseguir este mismo, al menos para que sepan jugar contra este mismo. Si bien Necros no se ve que vaya a ser la cima del meta pronto, es un deck que no nos va a abandonar en muchísimo tiempo. La misma lista lo acaba de demostrar, y que lo tengan para
poder utilizar a su favor desde hoy o para el futuro próximo, o que sepan cómo deben de jugar contra este mismo, es conocimiento que les va a ayudar muchísimo avanzando para este juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan del arquetipo de Necros. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál es la versión más potente de este mismo? También, si hay información que consideren que es errónea o que hizo falta para poder complementar todo lo expuesto. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.